Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que es pura tensión, fe llevada al límite y un dilema moral de esos que te dejan pensando por 10. La fuente que tenemos es un análisis del capítulo 4 de Uno Nefi, un texto que narra cómo se obtuvieron las famosas planchas de bronce. Nuestra misión aquí es ir un poco más allá del simple resumen de los hechos. Queremos entender el por qué, el cómo y, bueno, las ondas de choque que generó una sola noche en Jerusalén. El análisis que tenemos enfrente desmenuza 3 momentos que son cruciales: la fe casi racional de Nefi, el acto violento que define la historia y al final una negociación a vida o muerte resuelta con un juramento. Bien, metámonos de lleno en esto. Me gusta cómo lo planteas, porque de verdad no es solo una historia de aventuras, es un estudio de personaje bajo una presión extrema. Vamos a ver cómo la fe de Nefi no es una esperanza pasiva, para nada, sino una fuerza que lo empuja a caminar a ciegas en la oscuridad. Luego, claro, analizaremos el momento más controversial que obliga a confrontar ideas sobre la moralidad y los mandatos divinos. Y cerraremos con una clase magistral de diplomacia en un callejón oscuro, donde la palabra correcta, vale más que una espada. Empecemos por esa fe, porque el contexto es clave. O sea, no es el primer intento. Ya han fracasado 2 veces. Y la última fue desastrosa. Perdieron todas sus riquezas y casi la vida. Sus hermanos, Lamán y Lemuel, ya tiraron la toalla. Están furiosos, resignados. Y en medio de todo ese panorama, Nefi dice: voy a volver a intentarlo, solo. Eso a primera vista parece una locura. Y es que no es una fe que surge de la nada. Según el análisis que tenemos, se apoya en 2 pilares. El primero es su concepción de Dios como un ser todopoderoso. Para Nefi, si Dios realmente puede hacer todo, entonces conseguir unas planchas de metal, por muy bien guardadas que estén, es un problema de logística, digamos, no de posibilidad. Y el segundo pilar, y esto es fundamental, es el precedente histórico. Aquí es donde se pone bueno. Él no está operando en el vacío. Se apoya en la historia de Moisés y el Éxodo. Exactamente. Para Nefi, que vive unos 600 años después, el Éxodo no es un cuento para dormir. Es la prueba irrefutable de que Dios interviene en la historia humana de forma espectacular. Claro. Él les dice a sus hermanos, y se lo dice a sí mismo, el mismo Dios que partió el Mar Rojo para nuestros antepasados puede, sin duda, doblegar a un hombre como Labán. Usando la historia como un argumento lógico para sostener su fe. Justo. Si Dios pudo hacer lo máximo, puede hacer lo mínimo. Esta es la base que le permite dar el siguiente paso. Es como si estuviera cargando su propia batería espiritual con la energía de un evento pasado. Y eso me lleva a una de las frases más potentes del relato, que el análisis destaca mucho. Nefi fue guiado por el espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Eso es vertiginoso. Es como manejar en una niebla espesa. Solo ves 2 metros por delante del auto. Sí. Pero tienes la convicción absoluta de que la carretera sigue ahí, aunque no la veas. Esa analogía es perfecta. Describe una confianza activa, no pasiva. No se siente esperar un mapa detallado. Se pone en movimiento confiando en que las instrucciones llegarán. En el momento justo. Y en el momento preciso. Y esa es la mentalidad que lo lleva, solo y de noche, hasta las murallas de la ciudad. Porque, a ver, una cosa es creer que Dios puede partir un mar para un profeta legendario. Y otra muy diferente es apostar tu propia vida, esa misma noche, a que el Espíritu te va a guiar en tiempo real. Totalmente. Esa fe inquebrantable, construida sobre la historia, es lo que lo prepara para lo que viene después. Porque lo que el Espíritu le pide a continuación va en contra de todo lo que le han enseñado, de uno de los mandamientos más fundamentales. Y es aquí donde la historia pasa de ser un relato de fe a un thriller psicológico y moral. Nefi encuentra a Labán, su enemigo, el hombre que intentó matarlo y le robó todo, tirado en la calle completamente ebrio. Y es entonces cuando escucha esa voz, esa impresión del espíritu que le da una orden imposible. Mátalo. La reacción inicial de Nefi es de un rechazo absoluto. El texto es muy claro. Él nunca había derramado sangre humana. Es un tabú, fundamental. Pero el análisis destaca la palabra que se usa para describir la insistencia del espíritu. Dice que Nefi se sintió constreñido. ¿Sí? O sea, presionado, casi forzado a actuar. No es una sugerencia, es una compulsión. Y esto nos mete de lleno en un dilema ético clásico, ¿verdad? El utilitarismo contra la deontología. O sea, el fin justifica los medios. Claro.
El texto nos obliga a confrontar una de las preguntas más incómodas de la filosofía moral, pero con un giro. El mandato se presenta como divino, lo que añade una capa de complejidad abrumadora. Entonces, ¿cuál es la justificación que se presenta en el texto? Porque tiene que haber una lógica muy poderosa para anular un mandamiento como no matarás. La justificación es la del bien mayor, pero a una escama generacional. La voz del espíritu le argumenta a Nefi que Labán ya ha perdido su derecho a la vida, al intentar asesinarlo y al rebelarse contra los mandatos de Dios. Pero el punto central es este. Es mejor que perezca un hombre a que una nación degenere y perezca en la incredulidad. ¡Wow! La vida de Labán se pone en una balanza, y en el otro platillo está el futuro espiritual de todo un pueblo. Un pueblo que, según su padre Leí, no podría mantener su identidad ni sus leyes sin esos registros. Y ese es el núcleo del argumento. Las planchas de bronce no eran un simple libro de historia familiar. Contenían los 5 libros de Moisés, que es la base de su ley civil y religiosa. Contenían profecías que orientaban su futuro. Claro, era su constitución, por así decirlo. Exacto. Sin esos textos, como explica el análisis, estarían culturalmente a la deriva. En un par de generaciones, su idioma se habría degradado, su cohesión social se habría fracturado y su conocimiento de Dios se habría desvanecido. Estaban luchando contra la entropía cultural. O sea que el acto, por brutal que sea, se enmarca como una cirugía radical para evitar una muerte lenta de toda una civilización. entiendo la lógica, pero no deja de ser una justificación peligrosa. El texto aborda el riesgo de que cualquiera pueda justificar un acto terrible diciendo que fue un mandato divino. ¿Cómo se traza esa línea? Es una pregunta excelente, y el texto no te da una fórmula fácil, no. Lo que sí hace es establecer un contexto muy específico. A ver, Múltiples revelaciones previas, la confirmación a través de su padre que era el profeta, y el hecho de que el mandato viene después de que todos los medios convencionales y justos han fracasado. no es la primera opción, es la última. Exacto. Se presenta como una excepción terrible, no como una nueva regla, y obliga a Nefi a superar su propia moralidad personal en favor de un propósito colectivo que en ese momento apenas puede vislumbrar. Y lo hace. Supera su aversión, toma la espada del propio Labán y cumple la orden. Y aquí la historia podría terminar. Pero no, la tensión sube todavía más. Ahora no solo tiene que salir de la ciudad con las planchas, sino que tiene que hacerlo disfrazado de la misma persona a la que acaba de matar. Imagina la escena. Nefi cubierto con la armadura y la ropa de un hombre que acaba de ejecutar, imitando su voz, caminando con su espada. Cada paso hacia el tesoro de Labán es un riesgo calculado. Un titubeo en la voz, una palabra equivocada al siervo que custodia los registros y todo se desmorona. No es solo un engaño, es una actuación de vida o muerte. Y funciona. Consigue las planchas. Pero cuando parece que ya lo ha logrado, se topa con el último obstáculo. Al salir, se encuentra con Zoram, el siervo de confianza de Labán. Y aquí, la fuerza o el sigilo ya no le sirven de nada. Este es el punto de inflexión final. Zoram, creyendo que Nefi es su amo, lo sigue sin problemas. Pero al llegar a las afueras de la ciudad, ve a los hermanos de Nefi y se da cuenta del engaño. Y entra en pánico. Totalmente. Su reacción natural es correr de vuelta a la ciudad y dar la alarma. Si lo hace, la misión no solo fracasa, sino que probablemente todos sean capturados y ejecutados. Nefi es más fuerte y lo sujeta, claro. Pero sabe que no puede retenerlo por la fuerza para siempre. Necesita su cooperación voluntaria. ¿Cómo lo logra? Aquí es donde vemos otra faceta de Nefi. Pasa de ser un ejecutor de una orden divina a un psicólogo y estratega brillante. Y su herramienta es la palabra. La palabra. El análisis subraya que Nefi utiliza el juramento más solemne para el semita. Vive el Señor y como vivo yo. ¿Y por qué era tan poderoso ese juramento? Para nosotros hoy puede sonar como una promesa muy seria, pero nada más. Es que tenemos que entender el peso cultural que tenía. En la cultura semítica de esa época, un juramento que invocaba el nombre del Dios viviente no era una simple promesa. Se creía que activaba una especie de maldición divina automática sobre la persona que lo rompía. Ah, claro.
Para Zoram, no era la palabra de Nefi la que garantizaba su seguridad. Era la amenaza implícita de la ira de Dios sobre Nefi si le hacía daño. Era la máxima garantía posible, un contrato sellado por una potencia superior. Eso es fascinante. Entonces, no es solo una promesa, es una jugada de ajedrez cultural. Nefi usa la propia cosmovisión de Zoram, su propio sistema de creencias para neutralizar su miedo en un instante. Exacto. No es fuerza, es inteligencia emocional y cultural. Y no se detiene ahí. Una vez que ha desactivado el pánico de Zoram con esa garantía sagrada, le ofrece algo que probablemente nunca soñó tener, la libertad. Le hace un segundo juramento, prometiéndole que si los acompaña, será un hombre libre como nosotros. Pensemos en lo que eso significaba. Como siervo, la vida de Zoram era de servidumbre. Toda su vida. Nefi no solo le ofrece seguridad, le ofrece un cambio total de estatus, una nueva vida. Es la combinación perfecta. Calma su miedo inmediato con el juramento sagrado. Ajá. Y luego le da una razón poderosa para el futuro con la promesa de libertad. Esto muestra un liderazgo que va mucho más allá de la obediencia ciega que vimos al principio. Aquí vemos a un Nefi estratega que lee la situación y encuentra la única solución que podía funcionar. Correcto. Demuestra una adaptabilidad impresionante. En el transcurso de una noche, ha sido un seguidor fiel, un ejecutor reacio y ahora un negociador empático. El hecho de que Zoram no solo acepte, sino que se convierte en un miembro leal y valioso del grupo, es la prueba de que el enfoque de Nefi fue el correcto. Sellan el pacto y Zoram se va con ellos. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un camino que va desde la fe absoluta hasta un acto moralmente devastador y termina con una solución diplomática bajo presión. La conclusión del análisis es que estas planchas no fueron un simple trofeo, fueron la piedra angular de la civilización que estaban a punto de fundar. Y ahí es donde se cierra el círculo de una manera muy elegante. La fe de Nefi, que se alimentó de los registros del pasado, la historia del Éxodo, es lo que le permite obtener los registros que preservarán esa misma historia y su propia ley para las generaciones futuras. Es un ciclo. Es un ciclo. El pasado inspira la acción en el presente para asegurar la preservación de ese mismo pasado para el futuro. La confiabilidad y la permanencia de la palabra escrita se convierten en el tema central. Totalmente. Es un ciclo de preservación de la identidad. Sin esas planchas, como su padre Lehi profetizó, se habrían perdido su cultura, su idioma, su fe. Todo se habría disuelto en el desierto. Y la narrativa posterior del Libro de Mormón busca demostrar exactamente ese punto. Los grupos que, según el texto, se separan de la comunidad principal y no llevan registros, terminan perdiendo su lenguaje, su historia y su fe. Ah, qué interesante. Así que este episodio no es solo una aventura dramática, se presenta como el acto fundacional que previene la desintegración cultural y espiritual de un pueblo entero. Es el momento en que aseguran su disco duro civilizatorio. Para quien nos escucha, todo este análisis deja una idea provocadora flotando en el aire. La historia se centra en la necesidad de obtener estos registros para la supervivencia espiritual de una nación y justifica una medida extrema para lograrlo. Esto nos lleva a una pregunta que va mucho más allá de este texto y resuena en cualquier cultura y en cualquier tiempo. ¿Cómo equilibramos nuestra moralidad personal, nuestro no matarás interno, con lo que percibimos como un mandato superior o un bien colectivo indispensable? Es una tensión que esta narrativa expone de una manera cruda e inolvidable.